Hola, soy Marcela y en esta ocasión les traigo un pesebre minimalista realizado en porcelana fría que imita una talla en piedra. Los materiales y las cantidades se encuentran detallados en la descripción debajo del video. En este tutorial les voy a enseñar a trabajar la porcelana texturada. Para comenzar vamos a preparar un marmolado sobre la porcelana sin teñir. Primero acondicionamos la porcelana para que se empareje la humedad y la elasticidad en toda la masa. La estiramos formando una lámina de grosor medio entre 3 y 5 milímetros de espesor. Y con las porcelanas previamente teñidas en los colores que ustedes elijan, vamos a añadir fragmentos de color, empezando por el tono más claro para luego generar el marmolado. Cortamos porciones de distintos tamaños y formas y los vamos colocando aleatoriamente sobre la lámina. Continuamos con el tono medio colocando los fragmentos sobre el color anterior y algunos incluso pueden invadir la lámina principal. De la misma forma repartimos el tono más oscuro en porciones más pequeñas y finas. Una vez completo, enrollamos la lámina. Comenzamos a estirar siempre a lo largo, del centro hacia los extremos. Vamos presionando de esta manera para estirar la porcelana y mezclar los colores. Doblamos en 3 o 4 partes y volvemos a estirar. Aplanamos un poco la porcelana y doblamos a la mitad para estirarla con el palote. Estiramos siempre hacia los extremos y muy pocas veces a lo ancho. Observen cómo va apareciendo el diseño marmolado. En este punto, pueden utilizar la lámina para forrar cualquier forma u objeto decorativo. Para continuar, le vamos a añadir un poco de arena bien repartida por toda la superficie. Si tu masa lo requiere, podés agregarle un poco de agua con un pulverizador fino. Doblamos la lámina y volvemos a estirar para que se integre el primer ingrediente. Tengan en cuenta que la arena va a absorber un poco de humedad y la va a retener. También tengan en cuenta que si agregan demasiada arena junta,
Al amasar, la porcelana se va a abrir. Así va quedando la primer textura. Voy a añadir un poco más de arena. Rociamos con un poco de agua y agregamos las hebras de té. También vamos a estirar unos hilos finos de porcelana blanca. Los colocamos y presionamos para que se adhieran. Doblamos y estiramos para incorporar los nuevos ingredientes. Al mezclar tantas veces, el marmolado va a quedar mucho más sutil y visualmente va a adquirir mayor fuerza cuando la porcelana esté seca. Finalmente armamos un bloque y lo convertimos en una esfera inicial. Para hacer la primera figura vamos a realizar una gota. Redondeamos bien la base y estiramos la punta. Ayúdense con un fratacho plástico o una placa acrílica para que quede pareja la forma. Una vez así, buscamos cuál va a ser el frente de la figura. Con el film envolvemos la esfera de telgopor para evitar que la porcelana se adhiera al hacer presión. Colocamos el frente de la figura sobre la esfera y presionamos para aplanar y redondear la gota. Tenemos que hacer una base plana aquí, presionando sobre la mesa con la esfera. Acomodamos la forma y volvemos a presionar para que la pieza quede erguida. De esta manera nos tiene que quedar. Cortamos la punta para emparejar y reservamos el recorte. Con una esteca podemos marcar algunas grietas sutiles en la superficie de nuestra falsa roca.
Con la fracción que reservamos previamente, hacemos una gota y la aplanamos un poco para hacer el rostro de nuestra figura. Adherimos con agua o pegamento en el frente de la punta y acomodamos la forma. Con una esteca de punta hacemos unos surcos para simular unos pliegues sobre el cuello. Tengan en cuenta que las hebras de té van a dificultar el desplazamiento de la herramienta para formar las líneas. Presionamos con los dedos para formar la zona de los ojos y elevar una pequeña nariz. Por debajo marcamos el sector de la boca y en este punto vamos a dejar orear la figura de María apoyada sobre la esfera de telgopor. La pinchamos con unos palillos para que se mantenga en su sitio. De esta manera, lo primero en orearse va a ser la base, por lo tanto, debemos aplanarla bien con la ayuda del fratacho. Colocamos sobre un vaso o una taza, asegurándonos de que el rostro no esté en contacto con ninguna superficie. De esta manera dejamos secar. Mientras tanto preparamos otro bloque de porcelana, esta vez en forma de cilindro. Con el fratacho estiramos y afinamos uno de los extremos. Haciendo presión en un ángulo inferior a 45 grados. Acocamos con un bolillo para que no se forme una panza. Y perforamos la figura con una herramienta de punta para que circule aire en el interior de la pieza. Aplanamos la base llevando los bordes hacia abajo. Buscamos dónde queremos hacer el frente de nuestra figura. Y con un bolillo formamos un surco en la parte inferior, desde la base a la línea media de la forma. Con el palote abrimos suavemente hacia los lados. Con el fratacho vamos alisando la superficie de la parte posterior. Pellizcando la masa con los dedos, afinamos los bordes del surco.
Pulimos para emparejar la superficie hasta obtener dos bordes finos. Cortamos la parte superior de la punta en ángulo y alisamos la superficie estirando la forma hacia el frente de la figura. Con el bolillo aplanamos un poco la mitad superior, que sería el pecho, y acocamos el extremo para luego colocar el rostro. Con unas gotas de desmoldante o aceite para bebés en los dedos, pulimos los bordes del surco para que queden bien afilados. Con el fragmento que retiramos de la punta, hacemos una gota para formar el rostro de José. Aplanamos el extremo y lo llevamos hacia adelante para formar la barba. Marcamos el sector de los ojos y la nariz. Marcamos el sector de la boca colocamos en su sitio adhiriendo con un poco de pegamento. Acomodamos las formas. Y dejamos secar sobre una base de telgopor pinchado con una brochette. Para hacer la figura del niño vamos a utilizar una porción de 7,5 mililitros para el cuerpo y una de 5 mililitros para la cabeza. Para formar el cuerpo partimos de una gota. Aplanamos con la panza de la cuchara de 5 mililitros
haciendo presión de abajo hacia arriba. Este es el resultado. Pellizcamos el extremo y apoyando sobre la mesa marcamos una base suave. Estas son las piernas. Aplanamos un poco la punta de la gota, hacemos un corte al medio de aproximadamente 1 centímetro, abrimos redondeando y estirando las formas para obtener los brazos. Arrastramos las puntas hacia afuera para formar las manos. Hacemos una esfera para la cabeza, aplanamos suavemente y estiramos un pequeño mentón. Para colocarla sobre el cuerpo, hacemos un pequeño cuello a partir de 2 cortes en la parte posterior de la cabeza. Unimos estas 2 partes empujamos hacia abajo y adherimos con pegamento. Marcamos el rostro y fundimos con el cuerpo para que la cabeza quede bien sujeta. Finalmente dejamos orear la figura sobre la cuchara de la misma forma que hicimos con la figura de la Virgen. Mientras tanto, vamos a hacer los brazos, que son muy simples. Colocamos al niño en el regazo de su madre. Y para hacer cada brazo, partimos de una porción de 15 mililitros. Hacemos una gota fina y pareja de 9 centímetros de largo. Probamos para ver en qué posición vamos a colocar el brazo. Ajustamos la forma. Cortamos el extremo grueso en ángulo. Acocamos el plano frontal.
Definimos la forma y adherimos con pegamento. De ser necesario, marcamos la continuación de las grietas. Con un poco de desmoldante o aceite para bebés y el bolillo pulimos la superficie para que quede pareja y bien definida la forma. Para la mano hacemos una pequeña gota. Aplanamos la base y un poco la punta. Probamos y cortamos la base. Acomodamos la forma pegamos en su sitio y bajamos los bordes. Para hacer el velo, estiramos una lámina de 2 milímetros de espesor. Cortamos un círculo de 10 centímetros de diámetro. Colocamos de atrás hacia adelante y bajamos sobre los hombros. Para que no caiga sobre el rostro de la figura, cortamos 2 segmentos en forma recta. Probamos deslizando suavemente la lámina hacia abajo. Y cerrando en punta por encima de la cabeza. Una vez conforme con la forma, agregamos pegamento y colocamos en su sitio. Cortamos la punta sobre la cabeza y pulimos para quitar las marcas.
Finalizada la figura de la Virgen y el Niño, dejamos secar sobre una placa de telgopor. Para continuar con la figura de José, vamos a forrar una brochette con porcelana para hacer el bastón. Humedecemos el palillo y colocamos pegamento. Estiramos un choricito de porcelana colocamos el palillo en el centro, presionamos y cerramos la porcelana por encima del palillo. Rodamos para estirar y cubrir parejo. Probamos el bastón en su sitio. Y hacemos el brazo como hicimos los de la Virgen. Partimos de una gota larga de 9 centímetros. Aplanamos la forma. Y probamos. Curvamos la punta hacia arriba. Y probamos una vez más. Cortamos en ángulo el excedente. Colocamos pegamento y ubicamos en su sitio. Y definimos los planos asegurándonos que los bordes apoyen sobre el cuerpo de la figura. El bastón me pareció grueso, así que retiré la porcelana y voy a volver a forrar el palillo. Voy a tomar pequeños fragmentos de porcelana e ir cubriendo la brochette por tramos. Ruedo presionando la masa para extenderla sobre el palillo. Me aseguro de cubrir bien cada tramo del bastón. Retiro el excedente.
Ahora el bastón quedó mucho más delgado y acorde con el resto de la figura. Para hacer la mano partimos de un choricito. Colocamos alrededor del bastón y definimos la altura según la ubicación del brazo. Cerramos uniendo los extremos y definimos los planos que dan forma a la mano. Para colocarla en su sitio, acocamos con un bolillo. Colocamos y sujetamos el bastón en la parte superior de la figura. Con una pequeña esfera de porcelana de 7,5 mililitros, vamos a hacer un farol. Hacemos una gota corta y gruesa, redondeamos bien la forma y aplanamos la punta formando 4 caras o lados. Retiramos el excedente y definimos la base. Con un alambre fino de unos 5 centímetros hacemos un rulo en uno de sus extremos y doblamos a la mitad en un ángulo de 90 grados. Insertamos la punta enrulada con pegamento en el centro del farol. Hacemos una bolita de porcelana para rematar el mismo. Una vez así, dejamos orear. Hacemos el otro brazo de José, partiendo de una gota larga de 9 centímetros. Aplanamos y definimos la forma. Acocamos el sector de la mano y probamos. Este brazo va a ir extendido hacia arriba para sostener el farol. Retiramos el excedente y adherimos con pegamento.
Reforzamos el ángulo interno que une el brazo al cuerpo con un choricito de porcelana. Con una esteca y un poco de agua fundimos bien. Pulimos y ajustamos las formas. Para poder colocar el farol, primero debemos dejar secar bien. Si no, el peso del farol va a hacer que el brazo se baje. Mientras tanto, hacemos el velo extendiendo una lámina fina. Cortamos de esta manera, formando una punta en el lado inferior. Probamos. Y ajustamos el tamaño. Colocamos cubriendo la espalda y la cabeza y acomodamos la lámina sobre las formas. Retiramos el excedente alrededor de la cabeza. Y ajustamos los bordes del manto. Fundimos bien la parte superior. Hasta integrar ambas partes.
Ajustamos las formas. Y una vez oreado, vamos a colocar el farol. Realizamos la mano a partir de una bolita y aplanamos la forma. Colocamos el farol insertando el alambre por el lado inferior de la mano. Y con una porción muy pequeña de porcelana realizamos un hilo bien fino para unir los laterales de la mano con la parte superior del farol. Fundimos los extremos y dejamos secar por completo. A modo opcional, con alambre fino de memoria, es decir, que mantenga la forma, podemos realizar las aureolas. Colocamos pinchando un extremo en el lateral de la cabeza y luego insertamos el otro extremo en el lado opuesto. Miren cómo quedó la textura de esta pieza. Tengan en cuenta que al contener arena y las hebras de té, el secado completo de las piezas va a ser largo, ya que ambos materiales retienen la humedad. Por lo tanto, mantengan las piezas sobre una superficie aireada como una placa de telgopor o goma espuma y cámbienlas de posición para que se sequen bien por todos lados.
No olviden que a medida que se vayan secando las piezas, también van a intensificar su color y por lo tanto el diseño marmolado se va a notar mucho más. Una vez que las piezas se hayan secado por completo, pueden darle brillo con un barniz al agua brillante o alguna laca. Aquí podemos observar bien el detalle que genera la arena. Le da cierta aspereza y rugosidad a la superficie. Espero que les haya gustado este tutorial y no olviden suscribirse, que es gratuito.